Vamos ahora a hablar un poco sobre el nodo HTTP. El nodo HTTP generalmente se usa para conectarnos con un API. ¿Qué es un API? Un API es un conjunto de reglas y métodos que se configuran para abrir una puerta de comunicación entre las aplicaciones. Supongamos que yo tengo una base de datos de clientes y quiero que esta base de datos de clientes a través de mi aplicación de clientes se conecte con otra aplicación, se me ocurre, de publicidad. Entonces, yo no quiero que esta aplicación de publicidad sepa toda la información que tengo en mi aplicación. Ni siquiera quiero que sepa toda la información de mis clientes, solo ciertas cosas. Entonces, es ahí donde entran los APIs, en donde nosotros configuramos las rutas de acceso, lo que se conoce como endpoints, que son las URLs disponibles para hacer las operaciones que configuremos. Las operaciones o las reglas también que se les suele llamar son los métodos que vamos a utilizar para conectarnos con el API. Cada método implica una operación diferente. No todas las APIs tienen todos los métodos disponibles, ni la estructura de la URL igual. Eso ya depende de la persona que haya creado la integración. En este caso, siempre que vayamos a consumir un API, tenemos que buscar la documentación. Entonces, en la documentación del API se nos va a informar cosas como la URL base, que quiere decir que todos los endpoints o todas las rutas de acceso al API, independientemente de la operación que vayamos a realizar, siempre tienen esta URL. A partir de esta y de acuerdo de lo que vayamos a hacer, se van añadiendo más cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la URL base y para obtener los caracteres, para obtener los personajes, perdón, utilizamos este, esta otra URL, o sea, la URL base más la palabra characters. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, más aquí en la documentación, cómo se maneja la parte de la paginación y de los límites de información. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a cómo podemos retornar la información en bloques. Dado que supongamos, siguiendo el ejemplo que dije del sistema de clientes, tenemos 10.000 clientes, millones de clientes. Entonces nosotros queremos la información o queremos buscar ciertos clientes, pero queremos ir revisando todo lo que haya, ¿no? La información. Podemos retornarla para mostrarlo, por ejemplo, en una pantalla de listado de clientes. Entonces, si nosotros mandamos a traer toda la información de golpe, millones de registros de golpe, la aplicación y la comunicación va a colapsar por el volumen de información que eso implica. Entonces, es ahí donde interviene esta parte de la paginación. Entonces, la paginación nos permite decirle al API que queremos que nos retorne información, pero en bloques. ¿En bloques de cuánto? Eso lo define limit. Y el parámetro page nos indica cuántos grupos se están formando y la información de qué grupo estamos trayendo. Por ejemplo, supongamos que tenemos 25, en este caso, personajes. Y nosotros, como aquí en el ejemplo, queremos traer la información de solo 5, o sea, en grupos de 5. Entonces, 25 personajes en grupos de 5 nos dan 5 páginas. Cada página va a tener 5 personajes. Entonces, si nosotros queremos traer la información de los primeros 5, tendremos que especificar aquí que sea la página 1. Entonces, eso nos traerá la información de los primeros 5. Si queremos la información de los 5 siguientes, la página 2 y así sucesivamente. Entonces, estos parámetros que están aquí o esta información que se envía aquí después de aquí
de la dirección del endpoint o del punto de acceso, eso se conoce como query parameters o parámetros de la URL que también les mencionan. Entonces, estos parámetros nos permiten en este caso segmentar un poco el resultado que queremos traer. Podemos aquí, por ejemplo, por la página o podemos ponerle el nombre específico de algún personaje. Por ejemplo, bueno, aquí no el nombre, en este API se manda el identificador. Entonces, si queremos que solo nos mande nos retorne la información de un personaje. Entonces, como mencionaba antes, no todos los APIs son igual. Es por eso que tenemos que verificar la documentación. O sea, el funcionamiento por debajo cumple las mismas reglas. O sea, hay que establecer puntos de acceso y hay que establecer qué operaciones están disponibles para cada punto de acceso. Pero de ahí los parámetros que se manden, ya eso ya depende de cada API cómo se lo haya hecho y cómo se lo haya configurado. Ahora, en esta parte de aquí podemos ver que para la operación get, nosotros tenemos estos de que podemos especificar los query parameters. Entonces, con estos campos aquí vamos llenando de acuerdo a lo que está la documentación. No podemos asumir que, por ejemplo, para la parte de paginación page va a ser en todos los APIs y limit también. O sea, este es el estándar, pero puede ser que algún API en vez de page el parámetro se llame página y en vez de limit se llame grupo o cantidad por grupo, algo así. Entonces, por eso siempre es importante verificar la documentación. Entonces aquí nosotros podemos definir los parámetros para hacer la petición de la información o como tenemos aquí podemos directamente copiar esta URL que ya tiene los parámetros ahí y pegarla aquí en la parte del URL de la petición. Entonces en ese caso ya no necesitamos enviar esto de aquí porque ya estamos incluyendo los parámetros directamente en la URL. Ya depende de gustos, ¿no? O sea, hay personas que están más acostumbradas a utilizar los parámetros así directamente en la URL y así se ahorran el configurarlos uno por uno o para que sea más fácil de visualizar, los ponen aquí. En ambos casos funciona totalmente. Ahora, otra cosa que es importante tomar aquí en la comunicación con los APIs es que muchas veces los APIs requieren autenticación. Entonces, la autenticación es como enviar una contraseña, digamos así, el equivalente a enviar una contraseña cuando estamos logueando. En este caso, generalmente es un token de acceso. Entonces, ese token de acceso jamás, jamás de los jamases se envía en la URL. Ese token de acceso, por lo general, se envía dentro de los headers. Entonces, aquí nosotros creamos un header y esto, creamos un header y aquí nosotros le especificamos o sea, primero el formato que queremos así separado por bloques, o si no le podemos mandar un objeto ya JSON con todos los headers que necesitemos para la comunicación. Entonces aquí el nombre del parámetro sería igual, viendo en el API, ¿no? O sea, uno puede asumir cómo es, ni cuál es, ni cómo se llama, no. Entonces tenemos que ver en este caso este API no necesita autenticación, es un API público para pruebas. Pero si fuera el caso y necesitáramos conectarnos con un API que requiera autenticación, entonces tendríamos que ver el parámetro de la cabecera en cual tenemos que enviar ese token de acceso. Entonces el nombre correspondería a el nombre del parámetro que se nos especifique en la documentación y el valor, el token en sí, o la clave de acceso como le hayan configurado el API, pero por lo general es un token. Bien, entonces con eso en mente hemos cubierto la parte del método get. Para no hacer tan largos estos videos, los vamos a ir dividiendo, ir explicando todos los métodos para tener una idea clara de cómo usar el nodo HTTP y también teniendo en mente que cuando no hay una integración nativa en un
aquí en N8N para comunicarnos con algún servicio, como lo hay para Gmail, Airtable, Notion. Es ahí donde se usa este nodo HTTP para acceder al API que ese servicio nos proporcione con las credenciales respectivas que ya vimos cómo setearlas si fuera el caso, pero así podemos realizar las integraciones. Entonces, vamos a dejar aquí esta parte del primer método. Los otros métodos vamos a verlas en los siguientes videos.